Continuamos con nuestra serie de 1 Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 7. Es un capítulo que me tiene bastante emocionado, pero a la vez soy consciente de que vamos a tratar algunos temas sensibles. Vamos a tratar algunos temas que a veces son muy... una connotación de emociones varias al hablar de matrimonio, al hablar de la sexualidad dentro del matrimonio, al hablar de personas que están casadas con personas que no son creyentes, al hablar de la soltería, al hablar del divorcio. Son temas que son sensibles y que muchos hemos sido afectados al experimentar pecado en alguna de estas áreas. Entonces, por eso oramos que el Señor nos guíe en lo que estamos a punto de hablar. Pero hasta el momento, en los últimos capítulos que hemos estado leyendo y aprendiendo de 1 Corintios, hemos encontrado esta serie de instrucciones cotidianas por parte de Pablo. Pablo les está hablando de cómo deberían conducirse como creyentes, pero ojo a esto, él no les está diciendo, concéntrese en mejorar su conducta. Concéntrense en cómo vivir nada más siguiendo reglas, sino que todos esos cambios de conducta provienen de verdades teológicas que él explicó en los primeros 3 capítulos. Entonces, él no solamente está diciendo, hagan esto, no hagan esto sí, esto no, sino que todo esto se debe a que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y creemos que Él es el Señor. Entonces, vendría siendo algo como lo siguiente. Si ustedes dicen que viven en el poder de Dios, que es Cristo crucificado, entonces vivan de esta manera. Si ustedes dicen que son guiados por el Espíritu, el cual mora dentro de ustedes, su templo, entonces vivan de esta manera. Si ustedes dicen que esperan con gran anhelo el regreso de Cristo, nuestro Rey eterno, entonces vivan de esta manera. ¿Cómo vivimos? Diferente a los demás. Solucionando conflictos diferente a los demás. Viviendo una sexualidad que no es inmoral, sino que es pura. Y hoy vamos a continuar con esta serie de implicaciones de lo que creemos, si creemos en esto. Entonces, ¿qué concepto tenemos del matrimonio? Si creemos que Jesús es rey, ¿qué concepto tenemos de la soltería? Si creemos que Jesús va a volver y estamos esperando con anhelo su regreso, ¿cómo lidiamos con el divorcio? Entonces vamos a estar continuando con estas aplicaciones cotidianas, pero antes de empezar también, para que seamos claros, Pablo no está dando tips, como, hey, haz estas 3 cosas y tu matrimonio va a ir perfecto. Ni tampoco está enfocado en la conducta, como mencioné anteriormente, ni tampoco está enfocado en hacer tu vida mejor, sino son simplemente aplicaciones al ponernos a pensar cuáles son los conflictos cotidianos de nuestra vida en Corinto, cómo deberíamos vivir nuestra vida a la luz de la cruz. Eso es lo que Pablo está tratando de responder. Y ahora nosotros aquí en Greenville, en el 2026, ¿cuáles son nuestros conflictos cotidianos y cómo deberíamos responder a ellos a la luz de las Escrituras? Y ya casi empezamos. Todo ese contexto para hablar de algo que he visto muy constantemente. Y es que hay personas que vienen a la iglesia, y tal vez alguna de esas personas está aquí hoy sentada, que vienen a la iglesia y quieren que Dios permee o influya o afecte en áreas de su vida, pero quieren que en otras áreas Él no se involucre. Y tengo que decirte que el evangelio no funciona así. El evangelio no funciona a medias. En el evangelio estás o no estás. Y si estás, todas las áreas de tu vida se van a ver afectadas. Porque el Espíritu va a empezar a trabajar y a transformar en todas las áreas de tu vida. Por supuesto, el matrimonio es una de ellas. La crianza, las finanzas, los conflictos, etc. Entonces, muchas veces vemos creyentes que quieren tirarse a la piscina y salir con el zapato seco, pero la camisa mojada. O quieren tirarse a la piscina y salir con el pelo seco, pero que el cuerpo sí esté mojado. Y no existe tal cosa. Si te tiras a la piscina, Cristo va a transformarte y te vas a empapar por completo. Entonces, en lo que vamos a estar hablando hoy es tan solo una implicación más de cómo el evangelio debe afectar cada área de tu vida. ¿Estamos listos? Ok. No tan listos. Versículo 1. Dice así.
Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de relaciones sexuales. Textualmente dice, es bueno que el hombre no toque a una mujer, o sea, que no estén juntos íntimamente, sexualmente hablando. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Entonces el capítulo inicia Pablo diciendo, en cuanto a las preguntas que me hicieron, lo cual deja en evidencia que la iglesia de Corinto le escribió cartas a Pablo. Nosotros no tenemos acceso a esos escritos, a esas preguntas explícitamente para saber exactamente qué preguntas le hicieron, pero sí tenemos una noción de qué estaban preguntándole. Y era una pregunta muy válida. ¿Cuál es la pregunta? Dado que hay que huir de la inmoralidad sexual, porque eso no agrada a Dios, ¿será entonces que tenemos que privarnos de toda expresión sexual porque eso no agrada a Dios? Esa es la pregunta que están haciendo y es muy válida. ¿Será que el sexo, aún dentro del matrimonio, es una expresión de inmoralidad sexual, de porneia? Y eso no agrada a Dios y deberíamos resistir el sexo aún dentro del matrimonio. ¿Será que para seguir a Cristo tenemos que vivir en celibato, en abstinencia sexual, porque esa es la única manera de imitar a Cristo? ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, imítenme? Y Pablo era soltero. Entonces, ¿será que todos los creyentes sí o sí tenemos que rechazar el sexo aún dentro del matrimonio? Es una pregunta muy válida y muy probablemente dentro de la iglesia de Corinto habían dos extremos. Estaban todos aquellos que decían, todo me es lícito, ¿se acuerdan? Que eso no es una frase que venga de Dios, sino es una frase cultural de Corinto. Todo me es lícito. Aunque sea cristiano, todo es con todo mundo, cuando sea, sexualmente hablando, no tengo límites. Pero para atacar esa perspectiva, también habían personas que decían, probablemente, no, nada. El sexo es algo sucio. El sexo es algo que es meramente físico, no tiene una conexión espiritual. El sexo no agrada a Dios, es degradante, es algo efímero. Por lo tanto, si somos personas espirituales, deberíamos rechazar el sexo porque no agrada a Dios. Y ninguna de estas perspectivas se alinea con el diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Bueno, Dios fue el creador del sexo. ¿Usted se había puesto a pensar eso? Él lo diseñó. Él te creó a ti y a mí con órganos sexuales capaces de experimentar placer. Y ese es un regalo. El sexo es un regalo para nuestro deleite dentro del establecimiento bíblico del matrimonio, la unión exclusiva de un hombre y una mujer. El sexo, escúchelo nuevamente, es un regalo de Dios que nos permite experimentar placer y a la vez le da gloria a Dios. Yo no sé si usted había pensado esto, pero el sexo dentro del matrimonio glorifica a Dios. El matrimonio mismo es la expresión, representa la unión, el amor de Cristo con su iglesia. Efesios 5 habla de eso. Entonces el sexo es un regalo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un regalo poderoso. Un regalo poderoso que funde a dos personas en una sola carne. Un regalo poderoso que nos lleva a la unión más profunda y fuerte que existe. No existe una unión tan fuerte ni con tus papás, ni con tus hijos, ni con nadie. Esa es la unión más grande y fuerte que existe. Pero así como es un regalo poderoso de unión, de amor, por medio del pecado, el sexo también es algo poderoso, pero para la destrucción. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de la destrucción del sexo pecaminoso por malas decisiones que hemos tomado, por el pecado de otras personas hacia nosotros. Muchos han experimentado abuso, muchos han experimentado la parte oscura de este regalo que obraba para bien, pero que nosotros lo hemos distorsionado. Es como una chimenea en una casa. La chimenea en una casa, ese fuego, ayuda a que estemos
cálidos, que estemos cómodos, que no pasemos frío. Pero si ese fuego se deja desatendido, se toma a la ligera, no según el marco con el cual fue diseñado, se quema la casa y deja de ser algo de poderoso para la unión y se convierte en algo poderoso para la destrucción. Pero al final del día no es algo malo, es un regalo. Y antes de seguir, yo creo que sería bueno que cada uno de ustedes piense en dónde tiende a caer. Tal vez usted de los que dice, mi cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiera, la iglesia no me tiene que decir qué hacer. Bueno, el capítulo anterior decía que tu cuerpo no te pertenece, fue comprado con un precio, la sangre de Cristo. Entonces no puedes decir, hacer lo que quieras con tu cuerpo, sino que tienes que filtrar que agrada a Dios. Pero por otro lado, muchas personas que fueron criados en hogares cristianos, los papás con afán de proteger la sexualidad de sus hijos, le infundieron tanto temor y rechazo al sexo, eso es malo, 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 que aún personas ya casadas no pueden disfrutar del sexo porque consideran que es algo sucio, que es algo cochino, que es algo mundano y que es algo que no honra y agrada a Dios. Y Pablo continúa, mira lo que dice el versículo 3. Dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Versículo 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo ilimitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, y esta parte es importante, a fin de que Satanás no pueda tentarlos a ambos, no dice solo al hombre ni solo a la mujer, no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, si usted lleva poco tiempo en la iglesia y no ha leído la Biblia y hoy llega y dice, ¿qué clase de iglesia es esto? ¿De qué están hablando? ¿Cuál Biblia es esta que yo nunca había leído esto? Bueno, recuerda lo que hablábamos al inicio. Si vas a sumergirte al Evangelio, va a inundar cada área de tu vida y la Biblia es la revelación de Dios que nos guía en cómo agradarlo en cada área y aspecto de nuestra vida, incluyendo la sexualidad. Entonces, encontramos que el matrimonio no está centrado en mí mismo. No se trata del esposo, no se trata de la esposa. Es un pacto mutuo donde hay implicaciones mutuas. Y no sé si notaste aquí, pero a lo largo de todo el capítulo hay un énfasis en la equidad del hombre con la mujer. O sea, el hombre tiene responsabilidades, la mujer también. El hombre tiene que hacer esto, la mujer también. Lo cual es sumamente contracultural a la etapa en la que esto fue escrito en Grecia, donde el hombre claramente tenía un estatus superior a la mujer. Y todo esto que Pablo está escribiendo, inspirado por el Señor, pone a los dos con este énfasis de privilegio. Hombre y mujer tienen privilegios al formar parte del matrimonio, pero también tienen responsabilidades. Entonces tengo privilegios, disfruto de que mi esposa satisfaga mis necesidades. Eso es un regalo, es una bendición, ser atendido. Pero a la vez también tengo responsabilidades. Satisfacer las necesidades de mi cónyuge. Implicaciones mutuas. Uno satisface al otro, el otro satisface al otro. Uno le da autoridad a su marido y la esposa le da autoridad, el esposo le da autoridad del cuerpo a su mujer. Ambos tienen que tener un acuerdo para la abstinencia. Ambos pueden ser tentados. Esto se trata de ambos. Entonces, ponte a pensar, ¿será que yo había pensado que el matrimonio se trataba de mí? De lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Cuando bíblicamente hablando encontramos este acuerdo mutuo.
esta intencionalidad mutua para amarnos sacrificialmente, para pensar en la otra persona. Entonces, algunos puntos importantes antes de continuar. Este no es un versículo que te dé licencia para el sexo forzado. E históricamente, desgraciadamente, se ha usado de esa manera. Muchos hombres, la Biblia dice eso, entonces usted silencio y listo. ¿Y qué pasa con la idea que dice que el hombre tiene que satisfacer también a la mujer? Entonces, repito, este no es un versículo que te dé licencia para forzar nada. ¿Por qué? Porque es más complicado que eso. Hay muchos temas que influyen en el deseo sexual. El tema de salud, fisiológicos específicos, suelo pélvico, un montón sin fin de temas, la etapa de vida, el estrés laboral, cuando tu mente está en otro lado, medicamentos que a veces tienen efectos secundarios, cambios hormonales, la menopausia, procesos de embarazo, en fin. Hay muchos momentos en donde no se trata nada más de sexo forzado y ya. Pero a la misma vez, habiendo dicho eso, tenemos esta tensión de que, ok, es un regalo y un privilegio que fluye de la intimidad, de la conexión emocional, pero a la vez hay un elemento de responsabilidad y deber. Entonces, ¿cómo eso se ve en tu matrimonio? Tienes que buscar la guía del Espíritu. No se trata de yo darte 3 reglas, ni qué tanta frecuencia, ni nada de eso. El principio es cómo yo amo a mi esposa, cómo yo amo a mi esposo, cómo yo doy autoridad a mi cuerpo para servirlo, cómo yo doy autoridad a mi cuerpo para servirla. Y otro punto, no es licencia para sexo forzado, pero otro punto es satisfacer las necesidades se ve diferente para toda persona. Generalmente hablando, yo sé que ese no es el caso en cada familia, generalmente el hombre tiene más facilidad para estar dispuesto. No necesita mucho trámite, mucha cosa, ¿verdad? Generalmente la mujer no funciona de esta manera. Necesita una conexión emocional, necesita conexión, estar presente, sentirse amada, sentirse segura. Entonces, ¿cómo podemos ser intencionales cada uno para conocer las necesidades de mi pareja y de esa manera ser sacrificial en atenderlas? Entonces, ponte a pensar. ¿Será que yo trabajo todo el día, llego a la casa a seguir trabajando, estoy ausente de los problemas que están en la casa y después sí pretendo que mis necesidades sean satisfechas? ¿Y en qué momento hice una pregunta? ¿En qué momento hablé de cómo está cierta situación? ¿Cómo estoy cultivando el romance? ¿Cómo es mi voz? ¿Es una voz amable? ¿Cómo estoy cultivando el romanticismo? Pero ¿qué es lo que pasa con todo eso que acabo de decir? Cortejar, ser romántico, tener una voz amable, presente, etcétera, tanto para el hombre como para la mujer. No estoy hablándole solo al hombre. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Requiere trabajo. Es duro. No siempre nos fluyen naturalmente porque estamos cansados y somos seres egoístas y queremos pensar solo en nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Como requiere trabajo, en muchas ocasiones las parejas deciden rendirse por la pereza, por el cansancio. Y eso es precisamente el punto que Pablo está haciendo. Él está diciendo, recuerden la pregunta que los corintios le hicieron, ¿el sexo dentro del matrimonio no agrada a Dios? Y él dice, no, el sexo dentro del matrimonio no es porneia, no es inmoralidad sexual, sí agrada a Dios. Pero ese es el argumento de Pablo, pero la abstinencia del sexo matrimonial sí puede llevar a la inmoralidad sexual. Satanás puede venir y tentarlos. Y eso nuevamente yo como pastor lo he visto en muchas ocasiones. Cuando tiramos la toalla, cuando no somos intencionales, entonces vemos mujeres sintiéndose apreciadas por otros hombres en el trabajo que sí les muestran atención, que sí les muestran interés, que sí son amables. Lo mismo con hombres, sintiendo esa energía sexual al ser amable con otra mujer, al ser caballeroso con otra mujer. ¿Qué he visto? Personas cansados del trabajo
que requiere perseguir a su cónyuge refugiándose en la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía no requiere trabajo. No tienes que oler rico, no tienes que ser amable, no tienes que nada. Simplemente satisfaces tú mismo tus propias necesidades y sigues adelante. Entonces se vuelve más fácil, se vuelve más atractivo. ¿Y qué termina pasando? Que el sexo, este regalo de Dios para glorificarlo a Él, para nosotros deleitarnos, para estar unidos, ese regalo que viene a unirnos más bien se transforma en lo que divide a las parejas. Versículo 6 dice lo siguiente. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Versículo 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. Entonces Pablo dice, esto no es un mandato, es una concesión. No estoy dándole reglas que seguir, estamos tratando de vivir atendiendo los asuntos cotidianos del día a día a la luz del Evangelio, en el poder de la cruz. Y si me preguntan a mí, probablemente sería mejor que todos fueran solteros, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Porque estoy en contra del matrimonio y creo que es malo? No. Pero porque yo mismo estoy experimentando que puedo dedicar más tiempo y energía al Evangelio, que eso era lo que Pablo hacía, viajando por todo el mundo, contando las buenas nuevas del Evangelio. Pero también es honesto, él dice, si alguno no puede controlarse, es mejor que se case antes de arder en pasión. Ojo, esto no está diciendo que el matrimonio es el escape para todas las necesidades físicas que tenemos. De que, no, usted está mal, entonces cásese con quien sea, no importa quién sea. Es mejor que se case y no que se esté quemando en pasión. ¿Por qué? Porque eso no es sabio. Y eso también lleva a otro tipo de consecuencias, porque estás tratando de medicar problemas de lujuria que ya tienes con el matrimonio. Y el matrimonio, como hemos visto anteriormente, las semanas anteriores, solo va a magnificar eso que no ha sido atendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio es más que el mero encuentro sexual. Entonces, mira lo que vamos diciendo hasta el momento. El matrimonio es el establecimiento bíblico exclusivo entre un hombre y una mujer donde sí podemos disfrutar del regalo que Dios nos ha dado de la sexualidad, pero no se limita a eso. Es mucho más que eso. El matrimonio son dos personas satisfaciéndose mutuamente, siendo intencionales en amarse el uno al otro. Y Pablo va a continuar desarrollando este concepto del matrimonio. Dice versículo 10. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Pablo del Señor está hablando de Jesús. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Instrucciones para la esposa, instrucciones para el esposo. Una y otra vez. Y el marido no debe dejar a su esposa. Entonces, creo que puedo entender a Pablo como líder espiritual que también soy, que muchas veces, es algo que no pasa en Iglesia Gracia, así que ustedes tranquilos, pero muchas veces la gente puede escuchar algo que se está diciendo y tratar de darle vuelta para que ese mensaje se alinee con lo que está tratando de encontrar. Entonces, muy probablemente pueden haber personas que estén diciendo, ok, Pablo, entonces, si me pides que te imite y que ser soltero es mejor porque puedo estar más dedicado al evangelio, al servicio de otros, entonces lo que quiere decir es que tengo licencia para dejar a mi esposa que ya me tiene cansado, dejar a mi esposo que ya no puedo más, para así ser más cristiano e ir a servir al evangelio y reflejar a Cristo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Y Pablo dice, no tan rápido,
Eso no es lo que estoy diciendo. No pongan palabras en mi boca. Y para decir esto, Pablo no ni siquiera dirige el pensamiento a sus propias palabras, sino a las palabras de Jesús. En Mateo 19, unos fariseos lo llegan a buscar y les hace una pregunta. Dice, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús les dice, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio, desde la creación, es parte del diseño de Dios. Desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer, diseñados con un propósito, con géneros distintos, con una razón de ser. Y agregó, esto explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Es parte del diseño de Dios. Es una invención de Dios. La familia formada por un matrimonio, un hombre y una mujer que se funden en uno solo. Y termina diciendo lo siguiente. Esto explica por qué deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y el versículo 6 dice, como ya no son dos, sino son uno solo, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces, aún el hecho de que los corintios estén preguntándole a Pablo, hey, me separo entonces para dedicarme al Señor, refleja la poca claridad que tenían del concepto del matrimonio. Estaban tomando el matrimonio como algo meramente legal, como algo que te da meramente estatus, como algo que te ayudaba a tener mejor ingreso por el apoyo de ambos. Y Pablo dice, hey, de ninguna manera se trata de todas esas cosas. El matrimonio es un establecimiento bíblico diseñado con Dios que representa la unión de Cristo con su iglesia, donde los dos nos sometemos el uno al otro, donde los dos damos gloria a Dios. Entonces, básicamente, la idea es no puedes dejar a tu esposa. No debes dejar a tu esposo. Lo que Dios unió, que nada ni nadie lo separe. Versículo 12 dice lo siguiente. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Pablo sigue hablando del matrimonio, pero ahora se pone un poco más complicado. No son matrimonios de creyentes, sino un creyente con alguien no creyente. Y dice lo siguiente. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, dice, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Instrucción para el hombre, ahora instrucción para la mujer, la misma. Y si una creyente tiene esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Entonces, ¿qué está diciendo? Si hay un creyente que está casado ya con alguien que no sea creyente y este no creyente, impío, inconverso, como quiera llamarlo, quiere seguir siendo parte de la relación, el creyente tiene la obligación de permanecer en esa unión. Y no termina en un mandato, porque de nuevo Pablo no está dando instrucciones, nada más hagan esto y esto para atender la conducta, sino está yendo más profundo. ¿Por qué da esa instrucción? Versículo 14. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. Que de ahí viene la idea de abandono. Si un esposo, cónyuge o esposa insiste en irse y abandona el matrimonio, eso cambia todo. Dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Versículo 16. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían? Ojo esto, es una posibilidad, no hay garantía. Pero Pablo está diciendo, es una posibilidad, mujeres, de que sus maridos lleguen a ser salvos a causa de ustedes. Pablo está siendo optimista. Es algo que Pablo no tiene el control, que la esposa no tiene el control, que ninguno de nosotros tiene el control. Solamente Dios puede abrir los ojos de alguien para que esa persona lo conozca y entregue su vida a Él. Pero Pablo dice, el hecho de que ustedes sean su cónyuge, su pareja, habla de una oportunidad
para que esas personas conozcan de Cristo por medio de su manera de vivir. La misma instrucción para la mujer va para el hombre, y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Esto era algo sumamente común que sucedía en Corinto, donde la mayoría de personas eran griegas, gentiles, y de pronto esposo o esposa escuchan las buenas noticias de Jesús y llega a la casa contándole eso. Imagínense esa escena. Hey, conocí del Mesías judío, un hombre que nació en Nazaret. ¿Dónde es Nazaret? Y vivió una vida perfecta y murió en una cruz, no porque fue derrotado, sino porque voluntariamente se entregó para el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora prometió que va a volver por nosotros. Imagínense la cara del esposo, la cara de la esposa. Lo mismo sucede hoy en día. Hay personas que no son creyentes, que están casados, y en el proceso del matrimonio uno de los dos conoce de Cristo. Y yo sé que eso es algo sumamente doloroso, porque hay muchas mujeres en nuestra congregación casadas con esposos que no vienen a la iglesia. Que la crianza de los niños no tiene un acuerdo de fe, porque el esposo vive según la sabiduría del mundo y la esposa vive según la sabiduría de Dios. Y conozco hombres también que han entregado su vida a Cristo y están tratando de liderar sus familias, cuya esposa no es creyente. Y es doloroso ver mala decisión tras mala decisión que la otra persona toma, y de alguna u otra manera nosotros somos llamados a permanecer en esa relación. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad, porque hay una oportunidad para que la otra persona conozca de Cristo. Ustedes pueden ver la responsabilidad que hay ahí, de modelar con la manera de hablar, con la manera de pensar, con la manera de actuar. La pareja puede llegar a experimentar a Dios por medio del miembro que sí es creyente. Y esto no sucede porque somos salvadores de nadie, porque seguimos siendo imperfectos, pero somos agentes del plan salvador de Cristo aún dentro del matrimonio. Entonces, algunos puntos importantes con respecto a este tema. Esto está hablando de dos personas que ya están casadas y una de las dos conoce a Cristo. Esto no da licencia para que tú digas, me voy a casar con alguien que no es creyente. Y de nuevo te digo, yo como pastor he visto esto vez tras vez. Y voy a ser honesto, principalmente en las mujeres, donde hay un optimismo de que no, usted no entiende, él es un buen muchacho, él tiene buenos valores y está así cerquita de conocer a Cristo, nada más unas semanas más y todo va a cambiar. Proverbios nos habla que nuestro corazón es engañoso. Y si tú estás siendo guiado por tus emociones y no por las escrituras, eso va a acarrear consecuencias y dolor para ti, para la persona, para la familia. Eso demuestra que queremos hacer las cosas según nuestros términos y no someternos a las escrituras. Es un tema importante, no es licencia para casarnos con alguien que no sea creyente. Pero otro punto también de este tema es que sé que es algo sensible porque es el caso de muchas familias, pero también me gustaría externarlo no solo a parejas no creyentes. Todos tenemos hijos no creyentes, hermanos no creyentes, papás no creyentes. Y vivimos con este deseo de que Cristo pueda transformar sus vidas. Y el mensaje de Pablo para los creyentes casados con no creyentes es permanezcan. Sigan confiando en el Señor, no paren de orar por ellos, que siga habiendo una posibilidad, una oportunidad y esperanza de que puedan conocer a Cristo. Y lo mismo es para ti, con tu hijo, con tu hermano, con tu papá, con tu tío. Sigamos orando, conscientes de que nuestras palabras no cambian a nadie, pero el Espíritu Santo puede utilizarnos como instrumentos para impactar la vida de los demás, no solo con palabras, sino también con nuestra manera de vivir. Entonces, Pablo abordó muchos temas. Y yo quiero terminar con algunos pensamientos. El primero es, cuidado con la perspectiva que tenemos del Evangelio. Cuidado con la perspectiva que tenemos del Evangelio. Muchas veces queremos reducirlo
a un tiquete al cielo. Muchas veces queremos reducirlo a un mensaje que viene a hacer mi vida mejor, a un mensaje que viene a darme más dinero, a un mensaje que viene a ayudarme, a darme tips para comportarme de una manera que me traiga más beneficio a mí. Y no es así. El Evangelio va a impactar cada área de tu vida. Cada área de tu vida va a infectar, inundar, impactar aún los espacios más remotos de tu corazón. Tengamos cuidado en no reducirlo, en no simplificarlo. Segundo punto es cuidado con la perspectiva que tenemos del matrimonio. Muchas personas pueden pensar que es algo superficial, que es algo a la ligera, que es algo legal, que es algo que me trae beneficio financiero, estatus, etc. No se trata de nada de eso. Muchas personas pueden pensar que es licencia para el sexo y ya, es más complicado que eso, ya hablamos. Muchas personas pueden pensar, me puedo salir cuando quiero, de todos modos no le hago daño a nadie. Ya escuchamos que ese no es el diseño de Dios. El matrimonio es el establecimiento bíblico creado por Dios, exclusivo entre un hombre y una mujer, donde podemos reflejar el amor de Cristo, donde nos servimos mutuamente, donde nos satisfacemos mutuamente. Y con esa misma idea, esta semana en realidad Dios sí me ha confrontado al hablar inclusive con varios solteros de la iglesia, en que la iglesia de hoy en día, aunque tenemos que tener una perspectiva clara del matrimonio, a veces hemos llegado inclusive a idolatrarlo, que eso yo creo que es otro extremo. Muchas veces hemos pensado que para tener una vida cristiana necesitamos a Jesús, pero le agregamos un plus, un más. Para tener la verdadera vida plena cristiana, tú necesitas a Jesús, pero también necesitas el matrimonio. Y no solo eso, también necesitas hijos. Entonces, implícitamente, no lo hablamos, pero muchas veces pensamos, ok, si alguien tiene Jesús, matrimonio, hijos, oh, ahora sí, ese sí es un cristiano calidad, fuerte, sólido, maduro. ¿Y dónde encontramos eso en las Escrituras? El matrimonio es una bendición, un regalo de Dios, por supuesto. Los hijos son bendiciones del cielo, habla el Salmo 127. Pero el cristianismo, la vida plena, solamente se trata de Jesús. No necesitas añadirle absolutamente nada más. Entonces, con eso te quiero decir, cuidado con la perspectiva que tienes del evangelio, cuidado con la perspectiva que tienes del matrimonio y cuidado con la perspectiva que tienes de la soltería. Muchas veces pensamos de los solteros como están incompletos, les falta algo, tienen un rango espiritual inferior y bíblicamente no encontramos eso por ningún lado. Entonces te quiero decir, si tú estás soltero y tienes a Cristo, lo tienes todo. Permanece firme en Él, dedicando tu vida a servirle a Él para su gloria, lo tienes todo. Y si tú estás casado, lo tienes todo porque tienes a Cristo. Permanece firme sirviéndole a Él, enfocado en Él. Entonces, para terminar, el mensaje de hoy no es decirte, ten un buen matrimonio, o cásate, reducir todo el sermón a cásate rápido, o ten mejor sexo matrimonial con este y estos tips. No, se trata de cómo atendemos todas las circunstancias cotidianas de nuestra vida a la luz del Evangelio, a la luz del mensaje de la cruz, porque si nos sumergimos en la piscina del Evangelio, toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes, nuestras cuentas bancarias, nuestros calendarios, todo se va a ver empapado por Él. ¿En qué área estás resistiéndolo? ¿En qué área estás pidiéndole que te espere? Y cómo cada uno de nosotros en nuestro contexto singular, en nuestra peculiaridad, podemos fijar nuestra mirada en Jesús, abandonar nuestra manera de vivir y someternos solamente y exclusivamente a Él. Oremos juntos. Padre, te doy gracias
por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que tu palabra no es simplemente un manual para seguir tips y vivir nuestras mejores vidas, sino que en ella te has revelado para conocerte por medio de Cristo. Y al conocerte, Cristo, tú vas a invadir e inundar cada área de nuestra vida. Y te quiero pedir, Señor, por cada matrimonio de nuestra congregación. Perdónanos por nuestro egoísmo, siempre queriendo salir a la luz. Perdónanos por enfocarnos tanto en nosotros mismos. Y te pido que la obra de tu Espíritu nos ayude en pensar en la pareja, satisfacer a la pareja, amar sacrificialmente a la pareja, ser intencional con mi esposa, con mi esposo. Padre, te pido por los solteros en esta congregación, para que su identidad no esté plasmada en el día en que tal vez se casen, no, sino que ya están completos en ti. Ah, que puedan dedicar su tiempo y su energía a servirte. Y también, Padre, oro por todos aquellos que hemos experimentado el dolor y el sufrimiento que proviene del divorcio. Ese divorcio que es consecuencia del pecado, que no fue tu creación, pero aún en los momentos más bajos y oscuros tú estás presente, Padre. Y te pido que aún las personas que están enfrentando eso hoy en día, en sus matrimonios, en sus padres, en sus hermanos, en sus hijos, que ellos puedan encontrar consuelo, fortaleza en ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.